Hola chicas, ¿cómo están? Hoy les grabo este video ya que hoy a la tarde no pude grabarles el video en vivo porque no me funcionaba la cámara de la compu, tuve que reiniciarla. Así que les grabo este video hoy para que no pierdan la explicación del trabajo práctico integrador, el número 5, que les dejé por la tarde en el campus. Muchas me estuvieron consultando por los trabajos anteriores, algunas de ustedes habían desaprobado el trabajo, entonces armé este nuevo práctico para que puedan recuperar esos contenidos y además avanzar un poquito más en ortografía. No sé si saben, pero en agosto tenemos mesas de exámenes, los profesores vamos a estar afectados a esas mesas, entonces no vamos a cargar nuevas actividades. Este trabajo entonces ustedes lo van a comenzar esta semana, lo terminan si quieren en las vacaciones o se toman esos días y lo terminan en agosto y lo entregan, como dice acá, el 11. Y después nos volvemos a encontrar a fines de agosto o principios de septiembre con una nueva unidad y nuevos trabajos. Bien, tienen acá en la primera parte del trabajo los contenidos. Son todos los contenidos de la unidad 2 que estuvimos viendo: clases de palabras, formación de palabras en español, ortografía y acentuación y tildación, que los separé acá pero entraría dentro de la parte de ortografía. Ustedes tienen todo el material teórico ya cargado en el campus, en los textos anteriores vieron que ustedes tienen unidades. ¿Sí? Tenemos la unidad 1, metacognición, que ya la vimos. Tienen la primera unidad, que en realidad solamente fue la presentación. Y ahora toda la unidad 2. Yo les voy cargando las actividades, los textos, con las clases, que siempre es un pequeño texto acompañado del link que lo lleva a YouTube, donde yo tengo ahí en el canal todos los videos de las clases virtuales que fuimos realizando. Y además tienen material teórico de apoyo, material de estudio que les ayuda a resolver los trabajos. Como les había adelantado, estos trabajos son principalmente prácticos, porque a mí lo que me interesa es que vayamos a la teoría, que primero realicemos las actividades prácticas y después vayamos a la teoría. Es importante esto porque justamente la lengua la utilizamos para comunicarnos y no tiene ningún sentido aprender la teoría de memoria o estudiarla si no podemos justamente utilizarla en nuestra vida cotidiana, en nuestra comunicación, tanto oral como escrita. Así que bien, comenzamos. En este trabajo es un poquito más extenso, pero tienen un mes para realizarlo. La primera consigna es leer el siguiente fragmento de La tortuga gigante del escritor Horacio Quiroga y clasificar todas las palabras. Utilizar el cuadro que se encuentra debajo, primero clasificarlas en forma general, en el primer cuadro que está en rosa, ahora se los voy a mostrar, y luego en forma específica según cada cuadro. Es decir, tienen este texto que ahora yo se los voy a leer, y tienen que clasificar todas las palabras. Acá les dejé unos cuadros de muestra, por supuesto que los cuadros se van a agrandar porque van a tener que ir rellenándolo con palabras, pero tienen el primer cuadro en rosa con todas las clases de palabras que vimos: determinantes, sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones. Y después tienen algunos cuadros de subclasificación o clasificación más específica. Ahí arrancamos con el cuadro de sustantivos. Entonces, los sustantivos que ustedes colocaron en el cuadro de arriba, el rosa, ahora los subclasifican en el cuadro amarillito. Primero colocan los propios y después los propios sabemos que no los clasificamos, solo los nombramos como propios. Y al lado tienen para clasificarlos en abstractos y concretos, y después los concretos para clasificarlos en individuales o colectivos. Entonces ustedes colocan en cada lugar los sustantivos, acá sustantivos, pero todas las palabras después en los demás cuadros. Los pueden separar con guiones.
No tienen que estar uno abajo del otro. Escriben, le ponen el guión al lado y ahí está bien. Después tenemos adjetivos en azul y los clasifican en gentilicios o calificativos. Recuerden que los adjetivos gentilicios eran los que indicaban la procedencia de un sustantivo, de una persona, de un objeto, y el calificativo era la palabra que indicaba una característica o una cualidad. Recuerden que los adjetivos siempre modifican a los sustantivos. Después llegamos a los verbos, que es un cuadro color salmón, podríamos decir, y tienen dos divisiones. Primero, dos grandes divisiones. Los verbos personales y debajo los verbos impersonales o también llamados verboides. Los verbos personales los van a clasificar de acuerdo a la persona. Ahora les voy a mostrar un ejemplo. Ese verbo, ¿a qué persona se refiere? ¿Primera, segunda o tercera? ¿Se acuerdan? La primera persona yo, segunda persona vos o tú, tercera persona él o ella, y eso dije las formas singulares, y después en plural, primera persona nosotros, segunda persona ustedes, tercera persona ellos, ellas. Y ustedes van colocando los verbos de acuerdo a la persona que consideren que se refiere. Y después tienen las formas impersonales, esos verboides, que son esas formas verbales que no se refieren justamente a ninguna persona en particular. Tenemos los infinitivos, recuerdan que son los verbos que terminan en ar, er o ir. Los gerundios, que son los verbos que terminan en ando, endo, principalmente. Y los participios, que son las formas que terminan en ado, ido. Después vamos a ver qué función pueden tener estos verboides dentro de la oración. Eso lo vamos a ver en la unidad que viene. Pero por ahora lo que yo quiero es que ustedes puedan reconocer esas formas y decir, bueno, esto es un infinitivo, esto es un gerundio. Y como se dan cuenta, justamente por la terminación. Ustedes ya saben que igualmente si tienen dudas con las palabras las pueden buscar en internet, en los diccionarios que yo les dejé, y ahí les va a ayudar a poder reconocerla. Y además tienen que fijarse en el contexto de la oración, porque una palabra puede funcionar de diferente manera y es el contexto, es decir, las palabras que están alrededor de esa palabra con la que forman la oración dentro de ese texto, las que le van a dar sentido. Van a decir, esta palabra es de esta clase y no de esta otra. Bien, y llegamos a los adverbios. Los adverbios tenemos adverbios de modo, de tiempo, de lugar, de cantidad, de afirmación, de negación y de duda. Acuérdense que los adverbios eran esas palabras que, a diferencia de los adjetivos, modificaban a los verbos, a otros adverbios y a los adjetivos mismos. Son esas palabras que usamos para indicar tiempos, ¿sí? Por ejemplo, digo lejano o puedo decir cerca, puedo indicar un lugar, puedo indicar una cantidad. Muchas veces los adverbios se finalizan en el sufijo mente, ¿sí? Solamente, lamentablemente. Y también se pueden ayudar con los apuntes para ver si ese adverbio es de modo, de tiempo, de lugar. Recuerden que acá, en la ficha, ahí se las muestro, de clases de palabras, ustedes tienen acá. Los adverbios son palabras, como les decía, que modifican un verbo indicando lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación o duda, ¿sí? Eso que indican los adverbios es la forma en que nosotros los clasificamos. Aquí, ahora, bien, mucho, sí es adverbio de afirmación, no es adverbio de negación, acaso, ojalá, es adverbio de duda, aquí es adverbio de lugar, ahora de tiempo, mucho de cantidad, bien de modo. Si yo digo me fue mal, ese mal es un adverbio de modo, porque me indica el modo, cómo fue esa cuestión o de lo que yo esté hablando. Si vamos acá más abajo a los adverbios, tienen más ejemplos, entonces si tienen dudas se pueden fijar acá. Miren todos los que tienen de lugar, aquí, ahí, allí, allá,
cerca, lejos, de tiempo, ahora, después, luego, ayer, hoy, mañana. Modo, bueno, muchísimos bien, mal, así, deprisa, despacio, ¿sí? ¿Cómo se realizan las cosas? Esa palabra que lo indica es el adverbio. Como les dice acá arriba, son invariables, es decir, que no varían, siempre se mantienen de la misma manera. No hay formas femeninas o masculinas, ni plurales ni singulares de los adverbios. Los adverbios siempre mantienen su misma forma. Bien, volvemos al trabajo. Entonces ustedes tienen que ir clasificando así las palabras. Nosotros ya lo habíamos hecho, esta actividad, pero en este caso tienen un texto un poquito más largo y la idea es que practiquen. Como muchos de los trabajos presentaban muchas dificultades, hice este trabajo para que ustedes justamente puedan practicar y revisar lo que habían hecho, los errores o las inadecuaciones, y que las puedan corregir en este trabajo integrador. Bien, fíjense. Bien, vamos con un ejemplo entonces de la primera oración y cómo las vamos a ir clasificando estas palabras. Yo les sugiero que ustedes copien y peguen en un Word o donde realicen sus trabajos las consignas tal cual están y las realicen de esa manera. Fíjense que les dan los procesadores de texto varias opciones. Si ustedes lo copian con el mismo formato, les va a copiar las tablas tal cual. Por ahí sí hay varias formas de copiar y pegar tablas y textos. Por ahí si eligen la forma que es solo copiar texto, no les va a copiar la tabla. Pero bueno, si ustedes suelen armar tablas, arman alguna similar a la que les puse yo acá. Bueno, comenzamos. Tenemos, había una vez un hombre que vivía en Buenos Aires y estaba muy contento porque era un hombre sano, trabajador o sano y no recuerdo ahí si me faltó agregarle la conjunción. Pero igual lo van a poder clasificar bien. Tenemos al principio un verbo, había, después tenemos un determinante, ¿sí? un artículo indefinido, una, femenino. Tenemos la palabra ves, que es un sustantivo. Entonces ustedes al principio van colocando todo en el cuadro rojo. Primero verbo ponen había, determinante es una, guión, sustantivo ves, que es un pronombre relativo. Tienen acá, lo ponen, si quieren agregarlo al lado porque me faltó ponerles acá la parte de pronombres. Pero colóquenlo con determinantes que también entra dentro de la misma categoría en general. Después tienen un verbo, vivía, en una preposición, Buenos Aires, un sustantivo propio, primero ponen sustantivo y después lo clasifican en el otro cuadro en propio. Tienen una coma y tienen y, que es una conjunción. Estaba es un verbo conjugado, un verbo personal. Muy es un adverbio de cantidad. Contento es un adjetivo calificativo, ¿sí? Nos indica cómo es o cómo está alguien. Porque es un pronombre relativo. Era es un verbo personal. Un es un determinante, un artículo indefinido, como les había dicho similar anteriormente. Miren, tienen la misma frase, el mismo sintagma, se llama, eso lo vamos a ver, un hombre. Sano es un adjetivo, acompaña a hombre, y trabajador también es un adjetivo y acompaña a hombre. Trabajador es una palabra que, de acuerdo al contexto, puede funcionar como sustantivo o como adjetivo. En este caso sabemos que es adjetivo porque ya tenemos un núcleo nominal, un sustantivo que funciona de núcleo, y tenemos palabras que lo acompañan.
Si yo consideraría esta palabra como un sustantivo, toda la oración sería incoherente. Entonces yo tengo que ir de la mano de la coherencia de esa oración. Esa oración que yo sé en este texto que está corregida y escrita adecuadamente. Esa palabra funciona de esa manera, va a tener que corresponder con el armado de esa oración. No puedo yo decir que es un sustantivo cuando ya hay un núcleo nominal del sujeto que es este, un hombre, ¿sí? Entonces, ustedes de ese modo van definiendo qué tipo de palabra es. Muchas veces se hace esto de definir en contraposición a otras. Veo esa palabra qué funciones tiene y veo cuál es la función más, el significado más correcto para esa oración. Y así es como ustedes tienen que ir decidiendo a qué clase de palabras pertenece cada uno. Después, si se fijan, todos estos verbos de la primera oración están en pretérito imperfecto simple de el modo indicativo en tercera persona. Había está en tercera persona, ves, la ves es el sustantivo a quien responde. Después tenemos vivía, ¿sí? El hombre, entonces también está en tercera persona. Además lo podemos reconocer por la desinencia, la terminación del verbo. Estaba también es tercera persona, pretérito imperfecto del modo indicativo. Era lo mismo, pretérito imperfecto, modo indicativo. Todos están en tercera persona. ¿Sí? Hacen referencia, su sujeto es o el hombre o al principio el sustantivo ves. Entonces ustedes acá van clasificando todas las palabras. Ponen acá los determinantes, solo los colocan acá. Los sustantivos los colocan acá y después los vuelven a clasificar en el cuadro amarillo. Los adjetivos también, todos los que tenemos son calificativos acá, entonces los colocamos en este cuadro. Después tenemos verbos, entonces vamos a ponerlos de acuerdo a la persona. Acá no tienen que indicar el tiempo, solo la persona, y si está en singular o plural. Entonces todos los verbos que encontramos son de tercera persona singular, entonces los colocan en este casillero. No encontramos acá ningún verbo impersonal, y si un adverbio de cantidad, muy, y lo colocan acá. Y así van completando todo el texto. No necesariamente todas las casillas van a estar llenas, hay palabras que van a encontrar muchas más veces, por ejemplo las conjunciones y esas pequeñas palabras de una sola letra que unen justamente unas palabras con otras, esas van a aparecer bastante, sustantivos seguramente también, verbos también, pero como los verbos en un texto, en una narración, suelen estar en el mismo tiempo, no van a encontrar demasiadas dificultades. Bien, después de eso pasan al punto 2. En el punto 2 tienen que escribir las palabras derivadas siguiendo el ejemplo. Después de escribir eso, completan las oraciones que están debajo. Fíjense que tienen 3 ejercicios, el A, B y el C. En el primero tienen la palabra papel y al lado tienen la palabra derivada, que es papelería. Es decir, tienen una palabra base que está en cursiva, en imprenta, y al lado en cursiva tienen la palabra derivada. ¿Se acuerdan que las palabras derivadas eran esas palabras que contenían algún sufijo o prefijo? Y ustedes después, entonces, deberían, siguiendo el ejemplo que se le agrega un sufijo a esa palabra simple, colocarle el sufijo correspondiente a las palabras que siguen para que se asemeje a la palabra del ejemplo. Y abajo completan un, y esa clase de palabras, sí, sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, se convierte en un, y lo mismo, la otra clase de palabra. Si se fijan, ustedes tienen que ver qué clase de palabra es papel, ¿sí? Cómo
esa palabra, esa clase, se convierte en la otra clase que sería papelería. Después tienen en el ejercicio B, como ejemplo, la palabra definir y al lado la palabra definición. Lo mismo, es una palabra simple, sin ningún tipo de sufijo ni ningún prefijo, y al lado sí tienen una palabra que tiene un sufijo. Entonces después tienen que seguir ese ejemplo y hacer lo mismo con cantar, sujetar, implantar y después completar abajo la oración. Un y la clase de palabra que es definir se convierte en un y la clase de palabra que para ustedes es definición. El último ejercicio tienen perezoso y pereza. Después abajo tienen bello, puro y grande. Lo mismo, a esa palabra perezoso se le agrega un sufijo, entonces tienen que fijarse cuál es ese sufijo y hacer lo mismo con bello, pura y grande. Y abajo completa con la clase de palabra que es la primera y en qué clase se convierte luego de haberle agregado ese sufijo. En los tres ejemplos tienen solo sufijos para agregar, no hay prefijos. Bueno, vamos ahora con el ejercicio número 3, donde tienen que encontrar la palabra base, ¿sí? Al revés del ejercicio anterior. En el otro tenían que a una palabra base agregarle sufijos o prefijos derivados, y en el 3 tienen que quitárselos y ver cuál es la palabra simple, la palabra que ya no pueden quitarle más cosas porque si no perdería el sentido, el significado. Tienen como ejemplo adelgazar y despegar. Adelgazar viene de delgado, ¿sí? Adelgazar es un verbo que se construye a partir de agregarle el prefijo a, ¿sí? Y la terminación ar, que es la terminación de los infinitivos. Y también acá tenemos, bueno, el agregado de la z, porque muchas veces es necesario agregar otras consonantes para que la palabra pueda pronunciarse adecuadamente. Esto todo es evolución de la lengua, ¿no? La gente lo hace imitando otras palabras, ¿bien? Después tienen despegar. Despegar viene de pega o pegar, ¿sí? Lo que tiene de agregado la palabra despegar es el prefijo des. Y nos queda la palabra pegar o pega. Pega porque también pegas le llaman en otros países a lo que nosotros le decimos plasticola, la pega como un sustantivo. Pero nosotros acá no lo usamos, entonces es más sencillo para nosotros reconocer la palabra simple pegar, el verbo. Bueno, después ustedes tienen, yo les di y les hice como ejemplo las primeras, tienen vivencia, madurez, pequeñísimo, raremos, palillo, coleccionar, microperforado y antigüedad. Revisen bien porque puede haber prefijos, puede haber sufijos, ¿sí? Las dos cosas. Y ustedes tienen que buscar la palabra más simple, ¿sí? La palabra a la que ya no se le puede quitar ninguna otra sílaba, ningún prefijo o sufijo. Vamos con el punto 4, que dice, dadas las siguientes palabras compuestas, y en algunos casos parasintéticas, separar sus componentes e indicar a qué clase pertenece cada una. Ejemplos tienen parachoques y aguafuerte. Recuerden que las palabras acá me olvidé ponerlo en negrito. Las palabras compuestas eran esas palabras que se formaban a partir de la unión de dos palabras simples. Y las palabras parasintéticas o la formación parasintética se daba cuando una palabra contenía un sufijo o un prefijo, o dos sufijos o dos prefijos, o una palabra compuesta contenía además
prefijos o sufijos. Teníamos entonces los dos procesos de formación, derivación, composición, y además cuando esos procesos se daban en simultáneo, en una palabra encontramos más de un proceso de derivación o en una palabra compuesta encontramos además derivación, se convertía en un proceso de formación llamado parasintético. En parachoques, por ejemplo, que es un parachoques, todo junto es un sustantivo, encontramos dos palabras, podemos dividirlas. Para, que viene del verbo parar, y choque, que viene del sustantivo choques, ¿sí? De la situación de haber chocado, el choque. Y además ustedes acá tienen el agregado de la S, ¿sí? Entonces se convierte parachoques en una palabra parasintética, porque tiene un proceso de composición, la unión de para y choque, y además el agregado del sufijo S, para indicar pluralidad. Después tienen la palabra aguafuerte, que es un sustantivo, y esa palabra proviene de la unión de dos palabras, agua, que también es un sustantivo, y fuerte, que puede funcionar como sustantivo o adjetivo. Y así ustedes después tienen que ir haciendo con todas las palabras que les tocaron. Traten de imitar el ejemplo, de hacerlo lo más sencillo posible, así cuando yo lo corrijo me simplifica las cosas. Tienen boquiabierto, rojiblanco, guardabosques, todas estas palabras son compuestas, es decir que ustedes van a encontrar las dos palabras o tres, depende, y además se fijan si hay algún proceso de derivación, si hay algún sufijo además de esa unión de palabras. Bueno, pasamos con el punto 5. Dice subrayar los verbos y verboides en las siguientes oraciones e indicar tiempo, modo y persona en que se encuentra conjugado cada verbo. En el caso, eso para los verbos conjugados o personales. Y para los verboides, indicar si se trata de un infinitivo o participio gerundio. Tener en cuenta la noción de perífrasis verbal. ¿Se acuerdan que la perífrasis verbal, yo les había contado, era un núcleo, es un núcleo verbal que está compuesto por un verbo conjugado, que funciona como un verbo auxiliar, más un verbo impersonal, que es el verbo que le da el significado a esa oración. Vamos a analizar la primera. Dice, mi amigo Pedro es muy honesto. Yo ya le subrayé el verbo es, ¿sí? Que es el verbo principal y el único que hay en esta oración. Viene del verbo ser. Estamos en presente, modo indicativo, tercera persona del singular. Imagínense eso y imagínense que yo hubiera dicho mi amigo Pedro era muy honesto. Entonces, cuando digo era, ahí ya cambio el tiempo. Sigo en el mismo modo, pero el tiempo cambia al mismo que habíamos visto en el texto, pretérito imperfecto. Así que ustedes después de subrayarlo al lado colocan, como habíamos hecho anteriormente, el tiempo modo, ¿sí? Las perífrasis, a ver, les voy a buscar un ejemplo acá. Hayan avergonzado. Tienen en el ejemplo 15.